Casi todas las pruebas cruzadas para matar o pacificar a SCP-682 han fracasado miserablemente. Si no lo has visto, ve a ver nuestro video sobre el legendario reptil difícil de destruir, para ver cuán poderosa y aterradora es esta criatura. Se enfrentó al guardián de la puerta, un SCP con una espada en llamas más caliente que el sol, capaz de desgarrar tus átomos en pedazos. Y salió bien. En su enfrentamiento con el aterrador SCP-096, también conocido como el Chico Tímido, rompió la mente del Chico Tímido y lo redujo a un desesperado balbuceo. Incluso los SCPs con supuestos poderes ilimitados simplemente se negaron a enfrentarse a la bestia en combate. Así que cuando se propuso que probaran a 682 con SCP-999, una criatura conocida entre el personal de la Fundación como el monstruo de las cosquillas, la idea fue considerada risible. A 682 lo habían quemado, asfixiado, cortado, incinerado y gruñido frente a los dioses. ¿Cómo podría supuestamente el monstruo de las cosquillas sobrevivir o incluso ganar una pelea? Muchos pensaban que sería la última vez que veríamos a SCP-999. Sin embargo, lo destacable es que eso no ocurrió. Como pronto descubrirás, SCP-999 es un SCP asombroso y único en sí mismo, pero sus orígenes secretos y sus interacciones con algunas otras figuras prominentes en el universo SCP son lo que hacen a esta humilde y viscosa criatura más allá de lo extraordinario. Prepárate para la conmovedora, sí, lo escuchaste bien, la conmovedora historia de SCP-999. Varios agentes altamente entrenados en el detalle 682 colocaron a 999 en la celda del lagarto inmortal. Comparado con el gigantesco reptil que estaba frente a él, 999 no era mucho para mirar. Es una gran mancha anaranjada y amorfa de baba anómala, pesando cerca de 54.4 kilogramos. SCP-999 parecía insignificante frente a la monstruosidad a la que debía enfrentar. Aunque su peso ha causado en el pasado lesiones menores a algunos de sus manejadores humanos, nunca ha causado daño serio o duradero de ningún tipo a un ser vivo. Incluso su dieta consiste solo en dulces y golosinas, con una preferencia particular por las lunetas y las obleas Neko. Consume estas golosinas a través de la membrana celular de su cuerpo viscoso, muy parecido a una ameba. Esta membrana muy elástica permite que la criatura sea muy maleable, pudiendo estirarse y aplanarse hasta tener solo 2 centímetros de espesor. En reposo, la criatura toma una forma de cúpula de 2 metros de ancho y 1 metro de alto. Lo más cercano que la criatura tiene a extremidades son pseudópodos prensiles. Son las proyecciones parecidas a brazos normalmente en organismos unicelulares, que tienen al menos 3. Cuanto más escuchas sobre esta criatura absolutamente inofensiva, más cruel parece emparejarla con la pura encarnación del odio absoluto conocida como SCP-682. En contraste absoluto con las actitudes misantrópicas del reptil, 999 ama a los humanos. Tiene una actitud similar a un perro juguetón. Como un cachorro emocionado, 999 reacciona con alegría extrema y se desliza hacia la persona más cercana para interactuar al acercársele. Saltará sobre ellos, utilizando 2 de sus 3 pseudópodos prensiles para abrazar a la persona, mientras que el tercero acaricia la cara de la persona, emitiendo sonidos de arrullo y gorgoteo agudos durante todo el tiempo. La criatura es aparentemente agradable en todos los aspectos concebibles, ya que incluso su olor se ha informado que huele exactamente como el aroma favorito de quien lo está oliendo. Los ejemplos han incluido chocolate, ropa recién lavada, tocino, rosas y Play-Doh. Es casi imposible exagerar cuánto se quiere y cuán benévola es esta extraña criatura. Es uno de los pocos SCP sapientes, clasificado como seguro, con permiso para moverse libremente en su instalación, excepto durante 1 hora de sueño entre las 8 y 9 de la noche. Cuando 999 ha dañado a un empleado de la instalación, inmediatamente se retracta y se encoge, gimiendo como si se disculpara, similar a un perro. Lo más cerca que la Fundación ha estado de tener un incidente real con la criatura fue la vez que alguien accidentalmente le dio una lata de refresco con cafeína, lo que provocó que se volviera hiperactivo durante 1 hora, antes de mostrar signos visibles de náuseas. Te consolará saber que ya se recuperó completamente. Pero ¿qué pasaría si esta criatura extravagante se viera obligada a enfrentarse cara a cara con el monstruo más malhumorado de la Fundación? Los empleados que observaban la prueba miraban con suspenso mientras 999 comenzaba a deslizarse entusiasmado hacia 682. No sorprende que, después de ser torturado y casi asesinado en cientos de pruebas, 682 se haya vuelto indiferente a las pruebas cruzadas a las que se sometía regularmente. Cuando vio a esta extraña masa naranja deslizándose por el suelo hacia él, suspiró y gimió, esperando lo peor. ¿Qué es eso?, preguntó la criatura a su invitado gelatinoso. SCP-999 saltaba frente a 682 como un cachorro emocionado,
creando un chillido agudo. 682 consideró a la criatura saltando frente a él como a todos los seres vivos, repugnante y apenas merecedora del esfuerzo para destruirla. ¿Acaso la Fundación aún lo estaba intentando? Con un solo pisotón vicioso, 682 aplastó a la amigable criatura debajo de uno de sus pies. Los observadores estaban listos para rescatar a 999 de las garras de 682, cuando sucedió algo totalmente inesperado. La expresión en la cara corroída por el ácido de 682 comenzó a cambiar lentamente. Estaba empezando a sonreír. Los observadores escucharon un ruido que parecía una risa de la criatura mientras gruñía y decía: ¿Qué es esto? Me siento bien. Los observadores, asombrados, vieron a 999 deslizarse y arrastrarse desde los dedos de los pies de 682. Se reformó en su escamosa pierna y se deslizó por su costado hasta que alcanzó el cuello. Allí, comenzó a acurrucarse como nunca antes lo había hecho. Los resultados hablaron por sí mismos. 682 sonreía y reía diciendo una frase que la Fundación nunca pensó que diría 682. Me siento tan feliz. Feliz, feliz, feliz. Justo cuando pensabas que SCP-999 no podría ser más adorable, descubres su mayor poder, traer alegría. Cualquiera y cualquier cosa que entre en contacto con la criatura, incluso de pasada, experimentará una especie de euforia leve. A medida que se prolonga el contacto con la criatura, esta abrumadora sensación de alegría aumenta y continúa mucho después de que te has separado de ella. El contacto prolongado ha sanado totalmente la depresión, ansiedad y estrés postraumático, así como otras condiciones como la ira y trastornos antisociales de la personalidad. Los asesinos en serie prácticamente se convierten en santos después de entrar en contacto prolongado con 999, y en ese momento, 682 no fue la excepción. Y realmente no parece haber ninguna excepción. Aunque generar felicidad no es peligroso, con SCP-999 es extremadamente potente. Y lo que es más, SCP-999 también parece tener un sentido innato para aquellos que más necesitan su ayuda. Con un cariño particular por los heridos y los infelices, la criatura parece ser un verdadero altruista a un nivel fundamental, incluso arriesgando su propia seguridad para ayudar a los humanos durante peligrosas brechas de contención. En un caso dramático, 999 saltó al aire para bloquear una bala que iba a hacer contacto con un miembro del personal. Como resultado, la criatura es prácticamente amada universalmente por todos los miembros del personal de la Fundación. Es el único SCP que nunca ha causado problemas a nadie. En la celda de contención de SCP-682, la bestia sonreía y reía con 999, frotándose contra su cuello. Fue un evento tan extraño, tan sin precedentes, que los observadores presentes sentían como si estuvieran alucinando. Por unos momentos, el monstruo pronunciaba la palabra feliz en un ensueño, pero de repente, la criatura estalló en una risa estruendosa e incontrolable. Se revolcó sobre su espalda, golpeando su enorme cola contra la puerta. Cayó víctima de las peleas de cosquillas, pasatiempo favorito de 999, ganándose así su apodo de monstruo de las cosquillas entre el personal. La pelea de cosquillas continuó hasta que 682 pareció cansarse y se quedó dormido, con una sonrisa aún en su rostro. Después de 15 minutos de inactividad, se ordenó a 2 personas del personal de Clase D entrar y recuperar a SCP-999 de la celda de contención. Lograron su objetivo, pero cuando se alejaron de 999, 682 despertó y lanzó un fuerte ataque psíquico en todas direcciones, riendo de forma maniática. Dejó a todo el personal dentro de una cierta distancia incapacitado, mientras se desplomaban en ataques de risa, permitiendo a 682 escapar e iniciar un violento alboroto. Sin embargo, a pesar de esto, 999 no mostró miedo y ayudó a salvar a algunos de los espectadores, mientras los oficiales de seguridad sometían y recapturaban a 682. Y aún después de todo esto, 999 no mostró resentimientos hacia 682 e indicó el deseo de jugar de nuevo. Es una criatura cuya capacidad para amar es tan ilimitada que prácticamente es inmune al miedo, lo cual está muy bien, porque el verdadero enemigo al que 999 está destinado a enfrentarse es infinitamente más poderoso y aterrador de lo que 682 podría esperar ser. ¿Qué es este monstruo y por qué 999 debería enfrentarlo algún día? Las respuestas a estas cuestiones están en los auténticos inicios de SCP-999 accesibles solo para los autorizados de nivel 5 en adelante. Es un ejemplo perfecto de cómo algo bueno puede surgir de los lugares más oscuros. SCP-999 no existiría sin SCP-2317. SCP-231 constaba de 7 chicas embarazadas mediante un ritual horrible de los hijos del Rey Escarlata. Cada una de estas chicas, en los años siguientes, dio a luz a algunos de los monstruos más horribles que se puedan imaginar. Uno de ellos, según algunos, era SCP-682. Estos seres fueron manifestados por el Rey Escarlata,
un poderoso dios de pesadilla interdimensional, y se cree que está detrás de gran parte de la oscuridad y el horror presentes dentro de nuestra y muchas otras dimensiones. Los altos mandos de la Fundación han declarado al Rey Escarlata como la mayor amenaza existente para el multiverso en general, y SCP-231 fue su última interacción directa con nuestro universo. La única superviviente de SCP-231, SCP-231-7, dio a luz en secreto, pero no dio a luz a un monstruo. Dio a luz a SCP-999, un ser de pura bondad. Así es, el SCP más agradable, amable y cariñoso de todos, es el descendiente directo de un ser que es esencialmente el dios oscuro de todo mal. Siéntete libre de tomar un momento para asimilar eso. La criatura incluso curó a la chica que la dio a luz, y le permitió volver a la vida normal con su familia una vez más. Desde sus primeros momentos, SCP-999 estaba haciendo cambios positivos en el mundo que lo rodea. Y según textos antiguos de una cultura alineada con el Rey Escarlata conocida como los Daevas, SCP-999 todavía está muy en su infancia. Sin embargo, ya tiene el poder para pacificar a sus monstruosos hermanos, como el mencionado 682. Se cree, según algunas profecías y teorías de la Fundación, que el poder de SCP-999 crecerá exponencialmente a medida que madure. ¿Por qué importa esto? Bueno, algunos creen que un día, 999 se volverá lo suficientemente poderoso como para derrocar no solo a sus propios monstruosos hermanos, sino al considerado imparable Rey Escarlata mismo, no a través de la violencia o el odio, sino a través de la pura fuerza de la felicidad y el amor, quemando la oscuridad y purificando lo corrompido. Aunque el humilde SCP-999 rara vez eclipsa a sus aterradores competidores, para aquellos verdaderamente informados, 999 es uno de los SCPs más poderosos y valiosos que existen, y puede ser el mayor activo en el arsenal de la Fundación para la guerra contra la peligrosa actividad anómala. Después de todo, ¿qué podría infundir más miedo en sus corazones que el conocimiento de que podría ser el amor en lugar del poder de fuego lo que finalmente destrone al Rey Escarlata? Y por el conocimiento de que un día puede salvar todo lo que conocemos de un destino mucho peor que la muerte, con nada más que afecto por todos y todo, vale la pena agradecer al pequeño manchón naranja, o al menos un paquete extra de lunetas antes de acostarse.